Muchas gracias. Hola, buenos días. Primero agradecer al CCN haberme invitado porque mandé mi propuesta el último día y la aceptaron inmediatamente. Estoy encantado de estar aquí. Estuve el año pasado, di una charla. ¿Quién estuvo en la charla el año pasado? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, encantado de veros de nuevo. La charla del año pasado fue un poco técnica, hoy va a ser un poco de más alto nivel. Y hoy os voy a contar un poquito qué hacemos en Google para mitigación de los riesgos de software de terceros. Pero vamos a contextualizar un poquito qué es esto de software de terceros. ¿Qué no es software de terceros? Software que Google, vamos a hablar un poco de Google. Software que Google desarrolla. Vamos a poner, por ejemplo, Gmail. Gmail es un software que no sé si sabéis la historia que hay detrás. Hace muchos años Google, el servidor de correo era Exchange, ¿no? Desarrollado por Microsoft, ¿no? Yo antes, hablaré después un poquito de mi trayectoria, yo antes trabajaba en Microsoft y yo he sufrido Exchange, ¿no? No sé si cada vez que buscáis algo en el Exchange puede tardar 20-30 segundos y esto no era aceptable para un ingeniero de Google, ¿no? Y se hizo unos scripts que al final pues, se hizo un prototipo, un servidor de correo, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros consideramos software de Google, que va a través de un proceso interno para que salga al público, a los usuarios, con unos mínimos de seguridad. Estos procesos están establecidos por la política de seguridad. Si hay un código que se intenta enviar al repositorio de código, tiene que pasar por X personas que dan el visto bueno, después hay analizadores de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el código que nosotros desarrollamos, tenemos confianza en él. Por ejemplo, yo llevo 6 años en Google. ¿Alguien me puede decir cuántas SQL injections ha habido en Google en los últimos 6 años? Código de Google, no estoy hablando de adquisiciones como Nest, como otras cosas. Código de Google. ¿Alguien me puede decir cuántas SQL injections ha habido en Google en los últimos 6 años? Nadie me dice porque es que no ha habido ninguna. Eso es porque nosotros hemos integrado en nuestra política de seguridad unos procesos que garantizamos que no puede haber SQL injections. Ha habido otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, en base a la confianza que tenemos en nuestro código, porque va por estos procesos, tenemos una desconfianza en el software de otros. Software de otros, no solo me quiero centrar en open source software, en código fuente, código libre, sino también pongo un ejemplo de un sistema de videovigilancia. Cámaras que tienes alrededor de tu empresa. Esas cámaras suelen tener IPs que tú te conectas y suelen tener su propio software desarrollado por un vendor o el vendor ha integrado código libre en las propias cámaras, ¿no? Las cámaras suelen tener un servidor web donde tú te conectas, igual es un Apache, igual tiene SSL, entonces tiene un OpenSSL detrás y coge contenido de la lente y lo transforma en un fichero, en un vídeo, ¿no? Para transformarlo en un fichero, pues seguramente usa FFmpeg, ¿no? Entonces, estamos hablando de un código de un vendor que está normalmente usando código libre. ¿Qué garantías me da de poner eso en mi red interna? Pues nosotros somos un poco paranoicos y desconfiados en Google y este tipo de software, de usos de vendors, de usos de open source, nosotros tiene que ir a través de unos procesos que al menos se equipare al código de Google, ¿no? Y hoy os voy a explicar un poquito la estrategia que tenemos en Google para mitigar estos riesgos del uso de este tipo de software. ¿Quién soy yo? Un poquito rápido. Vengo de Estados Unidos, yo trabajo en Seattle, llevo parte de la seguridad en producción, varios equipos que llevo yo, entre ellos Third Party Code Security, que es lo que voy a hablar hoy mismo, y hacemos muchas investigaciones de vulnerabilidades, desarrollamos mitigaciones que hacemos open source en compiladores, en runtime mitigations, etcétera, y también proveemos a Google servicios de sandboxing. Luego uniremos todas las piezas y quedará un poco más claro, ¿vale? Os habla un poco de código open source, de código de terceros, pero ¿cuál es realmente el uso en la empresa, ¿no? Este es un artículo de CDNet donde dice que el 78% de las empresas dice que usa open source. ¿Qué me quiere decir esta primera frase a mí? Que el 22% de las empresas no lo sabe, pero lo usa.
¿Quién sabe? Bueno, no voy a decir un detalle. Hay un sistema operativo, bueno, Mac, por ejemplo, en Apple, usa open source. De hecho, el kernel es open source, usa multitud de librerías open source. Hay mucha gente que dice, yo uso Mac, esto no es código tercero, esto es alguien que me está dando un servicio, Apple, y él se encarga de las vulnerabilidades. Otra estadística interesante es que no hay un proceso de monitorización de vulnerabilidades en open source. Hay incluso, creo que es el 55% de las compañías dicen que lo usamos, pero cada vez que hay una vulnerabilidad, pues no tenemos unos procesos automatizados que nos indican, oye, hay que parchar esto, hay que parchar aquello, ¿vale? Y un problema más grave es que las empresas usan open source, pero no colaboran en el open source, ¿vale? Quiero que os quedéis con estas cosas. Otro término que quiero mencionar es el CVE, que es el Common Vulnerabilities and Exposures. Es básicamente el gobierno americano con Mitre cataloga vulnerabilidades, ¿no? Les da etiquetas, ¿no? CVE, año, ID, ¿no? El problema es que compañías como Microsoft, como Google, como Apple, las cataloga bastante bien, pero en el mundo open source, luego pondremos un ejemplo de un software que es DNSMask, donde está usado en prácticamente todos los routers de Internet basados en open source, y es una persona en su tiempo libre en Londres. Esa persona no puede ir a todas las vulnerabilidades que encuentra y catalogarlas, porque él tiene su trabajo, etc., ¿no? Incluso GitHub ha sacado un producto ahora mismo que se llama los Security Alerts y en su FAQ dice que sí, nosotros monitorizamos todas las etiquetas que se ponen a los fallos de seguridad en open source, pero hay un problema porque no todos los fallos son etiquetados, ¿no? Entonces, vamos viendo que hay un problema con open source, que hay muchos fallos que se nos escapan por las grietas y no vamos a saber que estamos usando un software que es vulnerable a algo porque no ha sido etiquetado como una vulnerabilidad. Pregunta, ¿cuántas vulnerabilidades ha habido en OpenSSL en el 2017? ¿Cuántas han sido asignadas a un CVE? Os respondo, 8. Una grave. ¿Creéis que es un número real? Os respondo, sí. ¿Por qué? Porque OpenSSL hace un buen trabajo. Vamos a la segunda pregunta. FFmpeg. ¿Cuántas vulnerabilidades ha habido en 2017 etiquetadas con un CVE? Hay dos leaks que doy ahí. La primera, si mal no recuerdo, da un resultado de 120 vulnerabilidades. La segunda da un resultado de 32 vulnerabilidades etiquetadas. O sea, ya incluso en la propia web de FFmpeg y la propia web de Mitre ya hay una discrepancia. ¿Creéis que 120 vulnerabilidades en FFmpeg es un dato correcto? Os respondo, no. ¿Por qué? Porque os puedo decir que Google ha reportado más de 200 en este último año, vulnerabilidades. Entonces, estamos usando mucho código open source donde se encuentran fallos que no son etiquetados como seguridad, con connotaciones de seguridad. Es el código de terceros, y no quiero que me malinterprete, no estoy hablando de código open source, es código de terceros, código de vendors que te hacen un desarrollo, etc. ¿Seguro? Pues sí, no, como en todo, depende del desarrollador, depende de los procesos que se estén implementando sobre ese código. Vamos a poner un par de ejemplos. Este es un ejemplo de la vulnerabilidad que presenté el año pasado. La vulnerabilidad que presenté el año pasado era en glibc, que básicamente afectaba a medio Internet. ¿Quién usa Linux en la empresa? ¿Quién resuelve nombres de DNS? Es una pregunta un tanto... Vale, pues con esta vulnerabilidad no tenías ni siquiera que tener acceso directo a la máquina, tú solo le decías resuelve este nombre y básicamente cascaba todo. Te podías liquidar medio Internet, ¿vale? Esta la encontramos hace 2 años, fue a través de un proceso que ya expliqué el año pasado, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que el software de terceros, en este caso open source software, es vulnerable a vulnerabilidades. Es importante tirar el mito de si es código libre que puedo leer, hay muchos ojos y lo encontrarán. ¿Por qué? Os voy a dar 2 ejemplos muy buenos. ¿Alguien ha sido afectado por las vulnerabilidades de DNSMask que hemos encontrado últimamente en Google? ¿Alguien ha visto el jaleo que hemos hecho en DNSMask? ¿Sí, no?
algunas manos por allí. Vale, básicamente en agosto encontramos 7 vulnerabilidades, un heap overflow, un stack overflow, un info leak, etcétera, que afectaba a DNS Mask. Para el que no conozca DNS Mask, es un software de resolución de nombres que está normalmente instalado en routers para hacer caching de DNS y curiosamente está habilitado por defecto en Ubuntu, ¿vale? En una distribución de Linux Ubuntu, ¿vale? Calculamos que puede haber unos 100, 150 millones de servidores, routers afectados, ¿no? Esto era un heap overflow donde básicamente, según se iba construyendo una respuesta, no se miraba si estábamos sobreescribiendo pasado el buffer. Esto es de cajón, esto se te debería haber encontrado hace 10 años, ¿vale? Más grave, esta vulnerabilidad que es un stack overflow que básicamente cogía del paquete de entrada datos y lo copiaba en un buffer con un memcopy, sin hacer un bound checking, ¿no? Esta vulnerabilidad, si la juntas con un infoleak que encontramos, puedes hacer un exploit que te cargas todos los routers que encuentres en Internet. O, bueno, para esta vulnerabilidad en concreto necesitas estar en la red interna. ¿Qué quiero decir? El open source está muy utilizado en las empresas. Hay un problema de inventario, porque no sabemos exactamente, a Raúl lo decía antes, hay un problema de inventario, no sabemos exactamente qué estamos usando, porque si tenemos un producto de un vendor que nos ha dado una cámara IP o algo así, realmente, a no ser que te vayas al código fuente o a las licencias, que muchas veces no están actualizadas, no sabes lo que hay detrás. Y estás dependiendo de los procesos del vendor, ¿no? No todas las vulnerabilidades están catalogadas, están etiquetadas. Y una frase que me gusta decir es que la licencia no dicta la calidad del código. O sea, el open source hay proyectos que están muy bien y hay proyectos que están muy mal. Preguntas que los CISOs se deben hacer. La primera es, ¿tenemos un proceso de respuesta ante vulnerabilidades? O sea, las vulnerabilidades que están correctamente etiquetadas, una vez sale un CVE publicado, ¿estamos preparados para responder, para tener una política de parcheo eficiente y rápida? ¿Sí, no? Segunda pregunta, ¿cómo mitigamos esas vulnerabilidades que son públicas pero que no están etiquetadas, que no tienen un CVE? Como os he dicho, en FFmpeg hay del orden de 100 vulnerabilidades, 200 menos 100, que hemos reportado en Google, que no están etiquetadas, pero son vulnerabilidades en Stack Overflows, Heap Overflows y cosas así, ¿no? ¿Podéis hacer algo? No. Hilas aún por descubrir. Antes os comentaba de Mitre, que son los que asignan los números CVE, y hace unos años hubo una persona rusa, Nikita, que hizo un vídeo y lo puso en Twitter de cómo se cargaba un navegador, en este caso era Internet Explorer, cargando un flash, ¿vale? Y dijo, mirad lo que tengo, está a la venta. No hizo, obviamente, público el fallo ni nada, estaba a la venta, pero Adobe reservó un CVE. Y mucha gente estaba presionando, si hay un CVE, hay una vulnerabilidad, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces hay un conjunto de vulnerabilidades que no sabemos qué hay y no podemos defendernos, ¿no? Y más enfocado a los vendors, cuando tú metes un aire acondicionado que tiene una interfaz web o una cámara IP o una centralita, que había unas noticias últimamente sobre esto, etcétera, tú tienes que confiar en sus procesos. ¿Realmente están haciendo su trabajo o lo tenemos que hacer nosotros por ellos? ¿No? Si vuestros CISOs no se están haciendo estas preguntas, sé que los CISOs tienen muchos jaleos, tienen identity, temas de perímetros, pero estas preguntas que en algún momento se tienen que hacer. Si vuestros CISOs no se están haciendo estas preguntas, igual deberían. ¿Qué hacemos en Google? Esta es nuestra visión, esta es nuestra estrategia. A veces nos equivocamos, a mí de hecho me gusta mucho equivocarme porque así no me equivoco dos veces, ¿no? Hay una frase de César Alierta, que estaba viendo una entrevista el otro día, donde decía que él no promociona a gente que no se ha equivocado antes, porque seguramente se equivocará y no quiere que se equivoque en ciertos niveles de promoción, ¿no? A mí me gusta equivocarme porque aprendo. Lo que quiero decir es que esto nos ha servido a nosotros a base de trial error, y hemos llegado a un proceso que estamos bastante cómodos con él. ¿Es el perfecto? No. ¿Es el que puede funcionar en cualquier empresa?
depende de tu empresa. A nosotros nos está funcionando y me encantaría que me dijeses, oye, esto se podría mejorar allí o allá o cualquier cosa. ¿Vale? ¿Cómo lo miramos nosotros? Nosotros, lo he comentado antes, hay muchas empresas que utilizan código libre pero no aportan nada, ¿no? O sea, son como lo que llaman en Estados Unidos los leechers, ¿no? Que me lo llevo todo y no te doy nada a cambio, ¿no? Google está constantemente contribuyendo en código libre. No solo, por ejemplo, hicimos un fork de OpenSSL que se llama BoringSSL, donde le quitamos todas las cosas innecesarias de Legacy y está usado en muchos sitios de Internet. Las reglas Yara, que supongo que estaréis todos bastante familiarizados con ellas para detectar patrones de ataque, etc. Esas fueron desarrolladas en VirusTotal y de parte de Google. El Certificate Transparency para ver que no se generan certificados, que no se compromete una CA y se genera un certificado para google.com, etcétera, etcétera. No solo esto, sino que nosotros tenemos lo que llamamos el Patch Reward Program, donde nosotros pagamos para que tú cojas el proyecto open source favorito tuyo y desarrolles cosas de seguridad que avancen, que mejoren la seguridad del proyecto. Por ejemplo, en OpenSSH había, por temas de soportar sistemas de hace 10 años, pues había protocolos raros o protocolos muy antiguos que ya estaban obsoletos, etc., ¿no? Creo que nosotros pagamos del orden de $2.000 o $3.000 para que limpiaran eso y hicieran una release nueva de OpenSSH donde se limpiaba y nos daba confianza en eso, ¿no? O sea, no solo Google contribuye, no solo Google busca fallos y colabora con los desarrolladores de ese software, sino que también ponemos dinero detrás de esto, ¿no? Pero esto no es suficiente, esto no me está arreglando nada de qué pasa en mi empresa, ¿no? Esta es la chicha de la charla, ¿no? ¿Qué estrategia nosotros usamos? Nosotros hacemos una estrategia de 4 pilares. Y voy a empezar por el segundo. El segundo es lo que comentaba de Vulnerability Research. Vulnerability Research viene muy enlazado con las vulnerabilidades de glibc, de DNSMask, etc. Nosotros no encontramos una vulnerabilidad en DNSMask porque a alguien se le ocurrió mirar DNSMask, sino porque nosotros usamos DNSMask, ¿no? Nosotros hacemos un análisis de riesgos y decimos, nos pueden pillar por aquí. Pues vamos a mirarlo y antes de que nos pillen vamos a encontrar todas las vulnerabilidades que podamos y a limpiarlo para que nos dé una confianza de que podamos usar ese software, ¿no? Igual con glibc, igual con otras cosas que salieron y saldrán en su futuro. Heartbleed fue, por ejemplo, encontrada por Google. Entonces, tenemos el primer pilar de búsqueda de vulnerabilidades, limpiar áreas, ¿no? El segundo pilar es, como no podemos encontrar todas las vulnerabilidades, y ya entraré un poco más en detalle en cada una de estas, es mitigaciones. O sea, las vulnerabilidades que no encontramos, tenemos que hacer que su explotación sea lo más difícil posible. Para las vulnerabilidades que no encontramos, para las vulnerabilidades que se saltan incluso nuestras mitigaciones, cuando corre un shellcode o cuando se baja una DLL y la carga en el proceso, no puede tener acceso a todo el sistema, no puede tener acceso a todo, a leer el etc password o leer datos de usuarios, etc. Entonces, nosotros los procesos que están usando estas librerías que no tienen nuestra confianza, los corremos dentro de un sandbox, ¿vale? Dentro de una cárcel, ¿no? Donde no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, intentamos limpiar todas las vulnerabilidades que podemos, las que no la encontramos, porque no se pueden encontrar todas, intentamos hacer que sean su explotación lo más difícil posible y si se saltan todas nuestras mitigaciones, corren en su cárcel, que no pueden acceder a datos de usuarios. Pero todo esto no tiene sentido si todas estas cosas que vamos encontrando y que son parcheadas en Internet no las aplicamos a nuestros productos, no traemos el parche de FFmpeg y lo aplicamos en nuestro repositorio de código, ¿no? Entonces hay que implementar mucho la parte aburrida, los procesos, la política de seguridad sobre esto, ¿no? Lo primero, obviamente, tienes que hacer un inventario. ¿Qué estás usando, qué no estás usando? Yo, en Estados Unidos, hablo mucho con muchas empresas, Facebook, Apple, más pequeñas, Oracle, IBM, y todos, de alguna manera, todos tenemos un problema de inventario, porque en nuestro caso lo tenemos mejor porque todo nuestro código está en un solo sitio, pero después tenemos vendors que nos ponen cosas en zonas de red que no tenemos controladas, ¿no? Hasta que nos damos cuenta.
Pero hay otras empresas que es que tienen 200 sitios donde compilan, donde tienen distintos tipos de software que no han sido desarrollados por ellos y no saben lo que tienen. O sea, y si son afectados, si OpenSSL tiene un fallo, hay empresas que lo parchan en un sitio y hay empresas que lo tienen que parchar en 200 sitios. No tienen definida una política de seguridad de qué es aceptable y qué no es aceptable. Por ejemplo, ¿os parece bien que FFmpeg tenga 200 fallos de seguridad al año? ¿Quién le parece bien? A los malos. Les parece genial. Desgraciadamente no hay una alternativa de software a FFmpeg, ¿no? Entonces nosotros tenemos un negocio de billones de dólares que nos fuerza a hacer este trabajo sobre FFmpeg, ¿no? Pero hay otras cosas que nosotros hemos dicho que no, este código no es suficientemente robusto, no podéis usarlo, ¿no? Y cuando decimos que sí, decimos sí, pero condiciones. Tenéis que integrarlo con nuestros procesos de seguridad de fuzzing, de vulnerabilidades, de sandboxing, tenéis que integrarlo en nuestros procesos de alerta y el concepto de corresponsabilidad. Corresponsabilidad quiere decir que si algo falla, si nos revientan YouTube por un fallo de FFmpeg, no me puedes venir a mí a echarme la culpa. Échame la culpa, yo tengo parte de culpa, pero la otra parte de culpa es la persona que está corriendo ese software sin habernos hecho caso en ciertas cosas, ¿no? Es importante la escalabilidad y los automatismos. En la charla anterior se hablaba de no puedes ir a todos los servidores a parchearlos. Nosotros lo hemos solucionado automatizándolo todo con agentes en cada entidad de ejecución. No quiero llamar máquinas virtuales ni nada de esto, ¿no? Entonces, esto es lo aburrido, Policy and Processes. Vulnerability Research, esta es la parte pública. Nosotros tenemos una cosa que se llama OSS-Fuzz, Open Source Fuzzing, donde básicamente decimos a todos los proyectos de código libre te buscamos vulnerabilidades automáticamente si desarrollas una interfaz para que te busquemos vulnerabilidades. De hecho, esto es un gráfico de cómo funciona a alto nivel. Nosotros pagamos todos los costes en el cloud de Google. Solo tienes que hacer la integración inicial. Por ejemplo, FFmpeg me tienes que decir exactamente qué quieres que te busque. Si es un codec X, codec Y o lo que sea, ¿no? libpng, libt, freetype, etc. Actualmente creo que tenemos integrados más de 100 proyectos. Incluso pagamos a los desarrolladores open source hasta $20.000 si lo integran con esto. Ellos desarrollan, que puede ser 1 hora, 2 horas de trabajo porque ellos conocen su código, desarrollan esta interfaz, que puede ser 20, 30 líneas de código, la integran públicamente a través de un commit en GitHub, en nuestro servicio, en Google OSS Fuzz, y automáticamente nosotros los detectamos y empezamos a hacer una búsqueda de vulnerabilidades. Se las reportamos y ellos las parchean y gana todo el mundo, ¿no? Y ellos, una integración ideal, creo que pagamos hasta $20.000. Obviamente, internamente hay muchas más cosas. Aquí solo voy a hablar de utilidades que podéis usar vosotros o la gente que desarrolla software de terceros, ¿vale? Esto es lo público, pero internamente hay muchas más cosas. Mitigaciones. Nosotros, obviamente, las vulnerabilidades que no encontramos las tenemos que hacer lo más difícil posible que sean explotadas, ¿no? El objetivo está aquí bien claro y un ejemplo, por ejemplo, es hemos hecho un heap allocator de memoria. Cuando haces free malloc, pues, por ejemplo, el que viene por defecto en Linux no es muy allá, no tiene mucha randomización de direcciones y se puede hacer double free, etcétera, etcétera. Nosotros, ¿alguien sabía que en el compilador LLVM un compilador tiene una implementación de un heap allocator? Yo no lo sabía hasta que me vino una persona y dijo, oye, podríamos usarlo para hacer uno seguro. Bueno, en pocas palabras, hemos modificado el compilador del heap allocator del LLVM, o sea, que es público, lo puede usar cualquiera, para hacer la explotación de double freeze, de heap overflows, use after freeze, lo más difícil posible, ¿vale? Poco a poco iremos haciendo público más mitigaciones que usamos dentro de Google y esa es la ruta que estamos haciendo nosotros. Si a nosotros nos ha funcionado, lo que nos interesa es que Internet sea una zona segura, que el usuario esté cómodo
trabajando, o sea, usando Internet y al final todos ganan. Entonces, la ruta que hemos fijado es todo lo que nos vale lo intentaremos hacer código libre. Por ejemplo, más mitigaciones. Google, y en concreto una persona que se llama Thomas Garnier, ha estado haciendo el kernel de Linux no solo resolviendo vulnerabilidades, sino haciendo que sea lo más difícil posible de explotar. El kernel ASLR, ¿alguien confía en el kernel ASLR de Linux? ¿Sabéis qué es ASLR? Sí, ¿no? En kernel mode, y el Linux tiene un kernel ASLR. En el último año hemos encontrado 2000 formas de saltárselo y los hemos parcheado. Contribución open source. Containment. Esto va a salir en el 2018, pero básicamente vamos a hacer open source nuestras frameworks, nuestras plataformas para hacer sandboxing, basados en SecOnVPF y posiblemente en Windows en App Container, en Mac en Seatbelt, etc. Lo vamos a hacer de dos formas distintas. Tú puedes hacer un sandbox de un solo proceso o puedes hacer un sandbox de una librería. De un solo proceso vas a acabar. El problema que hemos tenido es que la política de syscalls que vas a permitir o denegar va a ser muy grande, ¿no? En cambio, si tú confías en partes de tu código, pero no confías cuando hablas con FFmpeg, igual podemos hacer un sandbox de solo la parte de FFmpeg. ¿Cómo lo hacemos? Enviamos todas esas peticiones a otro proceso por IPC, por memoria IPC, que ese otro proceso, si está sandbox, se ejecuta ahí el FFmpeg y los resultados vuelven por IPC al proceso que no tiene el sandbox. ¿Qué ganamos aquí? Que la política de syscalls aprobadas o denegadas es mucho menor. Esto viene en el 2018. Ya hay una cosa pública que se llama NSJail, que es básicamente el cuadradito verde que está hecho. Y bueno, quería acabar rápidamente con esta es la problemática que tenemos. No sabemos muy bien qué software de terceros estamos usando, está corriendo en nuestra empresa. Las vulnerabilidades no son etiquetadas. El software de terceros no es ni mejor ni peor, depende del caso de que es software propietario escrito por ti mismo, escrito por vendors. Y esta es la estrategia que estamos usando nosotros. 4 pilares: búsqueda de vulnerabilidades, las vulnerabilidades que no encontramos, las intentamos hacer lo más difícil de explotar posible, y las vulnerabilidades que no encontramos y que se saltan nuestras mitigaciones, cuando se corre un shellcode, una DLL que se baja o un shared object que se carga en el proceso, no tiene acceso a datos cruciales de otros procesos, etc., ¿no? Me encantaría estar equivocado en muchas cosas, o sea que, por favor, si veis algún gap, alguna grieta de nuestro proceso, por favor, decírmelo. Si esto funcionaría en vuestra empresa, decírmelo. Si no funcionaría, decírmelo también, porque me interesaría saber por qué no. Y nuestro camino, nuestra hoja de ruta para el 2018 es hacer open source todas las tecnologías de seguridad que estamos haciendo, seguir contribuyendo, seguir teniendo rewards para que externos contribuyan al open source y un poco avanzar este paradigma que hay ahora mismo, este escenario que hay ahora mismo en código de terceros, concretamente en open source, donde usamos mucho pero no contribuimos, ¿no? Esto es algo que estaba yo hablando con CISOs de empresas americanas y es algo que creo que en el 2018 se va a intentar un poco atajar, ¿no? Dicho esto, muchas gracias por haber venido tan pronto a la charla. Si tenéis cualquier pregunta, aquí estoy para responderla. ¿Pregunta? ¿Sí, no? Ahí hay una pregunta, creo. Hola. Perdona, no te veo. Hola. Oh. Yo tengo 2 preguntas. Sí. ¿Cómo que una empresa como Google, que se mira tanto el código y todo lo de vosotros, os las han colado tan gordas a través de los anuncios y en el Android? ¿Puede ser un poco más específica de nos la han colado en los anuncios y Android? Hace un tiempo hubo que había gente que explotaba, bueno, yo no te los puedo explicar muy técnico porque no soy técnico, pero que explotaba, colaba código malicioso a través de anuncios del sistema de AdWords. Vale. Y luego, con el tema de Android, bueno, ya lo conoces. Desde el momento en que, a ver, cuando yo te he hablado del código que realizamos nosotros,
no te he garantizado que estén libres de fallos. O sea, somos personas humanas, hay un montón de código. Intentamos que este tipo de cosas no sucedan, pero a veces suceden. Exactamente el fallo, no sé cuál te estás refiriendo, pero lo podemos mirar y te puedo contar por qué, o si fue a través de un security review, o si no fue, o qué ha pasado ahí. Exactamente no te podría contestar específicamente este fallo. Lo que sí te puedo comentar es que esta es nuestra estrategia para código tercero. Esta estrategia para código de Google está bien definida, va todo a través de un security review, va a unos procesos muy definidos, pero no te garantiza que encuentres todo. Yo me refería a que si hay una política de revisión de anuncios. Política de revisión de anuncios es un tema totalmente aparte. Esto, No, me refiero de código. De código sí, Vale. de código sí, pero si me dices de revisión de código de anuncios de terceros, entiendo, mi equipo no lo hace, entiendo que tiene que haber algún tipo de validación, pero no te lo puedo asegurar eso. ¿Alguna pregunta más? Si no, muchas gracias.